Bueno, yo soy Ale, de la FIFA. Gracias a todos por venir. Es raro escuchar mi voz y la reverberación, es muy bizarro. Un par de parroquiales, solo dos. Primero, gracias a todos. Al final de esta charla vamos a estar vendiendo churros para ir a la Rafa, así que por favor, con cada churro que compran nos ayuda un montón. Y hay una promo muy especial que se está entregando ahora a Eric, que es la promo Double Copy, que son 2 churros. Así que compren esa promo. Y la segunda, viendo que la mayoría son estudiantes, viéndolo así, esta semana son las elecciones del Consejo Departamental, es muy importante que voten, así que por favor estén atentos a esos. Es de 10 a... no está Feder acá, ¿no? De 10 a 18, el viernes es de 10 a 16. Con eso, muchísimas gracias a todos por venir y ahora lo dejo con Mirko. Buenas tardes, espero que estén bien. Voy a presentar acá a Eric. Eric hizo la licenciatura y su doctorado en esta universidad. El doctorado lo terminó en 2021 en temas relacionados a cuerdas. Después, en 2022, arrancó su primer postdoc en Croacia hasta el 2023. Y desde el 2023 hasta ahora está haciendo su segundo postdoc en Polonia y ya tiene aseguradas posiciones para los próximos años en Eslovenia y Portugal. También es divulgador científico en Instagram y en YouTube. En Instagram es @dame.física teórica y ahí van a ver un montón de reels que cuenta de cuerda, agujeros negros, que hizo las inferiores en Chacarita. Y ahora está como profesor visitante por la Universidad de Polonia dictando el curso Equivalencia entre teorías de gravitación y teorías de Gauge. Así que ahora los dejo con él. Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias a todos, Ale, Mirko, todas las personas que organizaron este evento. Muchas gracias por invitarme. También muchas gracias al profe Nahuel Mirón, que está por acá, que es uno de los profes que me invitó para venir desde Polonia hasta acá. También al profesor Esteban Calceta, que también me invitó y está dando el curso de RELA ahora. Así que bueno, la idea es contarles un poquito el problema de la gravedad cuántica, tratar de contarles básicamente cómo es el panorama actual, qué tipo de propuestas tenemos, cuáles son los problemas, cómo va evolucionando el problema y también por qué necesitamos y nos interesa una teoría de gravedad cuántica. Muchas veces cuando trabajamos académicamente planteamos problemas y por momentos, si apuntamos mucho al lado teórico, quizá nos olvidamos un poco de las aplicaciones o de la parte experimental. Y la idea es que cuando trabajamos en gravedad cuántica, existen aplicaciones sensatas, reales, relacionadas con materia condensada, por ejemplo, con modelos cuánticos. Se los voy a ir contando de a poco. Y cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que no sea del todo clara, párenme porque puedo ir contestando preguntas y lo podemos ir haciendo dinámico tiempo a tiempo, digamos. No hace falta que guarden la pregunta para el final. Voy a contarles un poquito la perspectiva para los próximos años. Voy a hacer un poquito de énfasis en la parte cosmológica. Van a ver que la parte cosmológica va a dictar un poquito los diferentes modelos que estamos construyendo. Y también agregué una segunda parte, una parte B, que esto ya va a estar basado en mi experiencia, para contarles un poquito cuál es el camino natural, digamos, cuál es el camino principal que uno tendería a pensar para poder trabajar en estos temas afines a gravedad cuántica. Algunas recomendaciones para estudiantes de licenciatura y estudiantes de doctorado y también algunas estrategias para conseguir primero o segundo postdoc, para contarles un poquito, por lo menos cómo hice yo para conseguirlos y dar ideas simplemente para que vengan desde la experiencia. Así que empezamos con la primera parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes que empecemos? ¿Algo que quieran consultar o aclarar? Vamos a empezar viendo qué significa gravedad cuántica, qué idea tenemos cuando hablamos de gravedad cuántica. Me gustaría que tengan en mente la relatividad general, básicamente la teoría de Einstein, que en 4 dimensiones uno tendría que visualizar en su mente algo como esto, por ejemplo, que un cuerpo masivo deforma una malla, que es lo que llamamos el espacio-tiempo, porque si bien Newton diferenció la idea de espacio y de tiempo,
Cuando trabajamos en el nivel de relatividad general, cuando trabajamos con curvatura muy grande, por ejemplo la curvatura del Sol, si este fuera el Sol y este fuera Mercurio, rápidamente vemos que necesitamos considerar una especie de construcción que incluya tanto al espacio y al tiempo en pie de igualdad. Y esa es la construcción que comenzó Einstein en 1905, en 1915. Y la idea es que la teoría de Einstein es una teoría clásica. Es una teoría que en principio no incluye gravitones, entendiendo estos gravitones como las excitaciones cuánticas de la gravedad. Entonces tratemos de entender esta idea para ver por qué necesitamos cuantizar el espacio-tiempo, por qué esto es clásico y qué son estos dos límites que aparecen acá. Entonces, la relatividad general tiene un límite claro que es el límite newtoniano. Esto significa que si pensamos que este es el sistema solar, si bien Mercurio necesita de esta teoría que inventó Einstein para poder describir su órbita correctamente, los planetas que estén más atrás, Venus, la Tierra, Marte, no necesitan tanta tecnología en términos físicos, sino que basta usar las ecuaciones de Newton para describir sus órbitas. Eso significa que vemos que para describir la gravedad necesitamos de alguna forma medir qué tanta curvatura hay en el espacio-tiempo. Cuando hay mucha curvatura necesitamos usar la relatividad general y cuando hay poca curvatura, en muchos casos nos basta usar la teoría de Newton. Esto se llama límite en términos físicos y una teoría de gravedad cuántica tiene que tener como límite a la relatividad general. La relatividad general entendida como una teoría de gravedad post-newtoniana. En el espacio plano usaríamos Newton, cuando hay un poco más de curvatura usaríamos Einstein y ya cuando la curvatura es muy grande, por ejemplo en las singularidades, necesitaríamos efectos cuánticos. Déjenme contarles un poquito a qué nos referimos con... Déjenme leer esto, que es que a nivel cuántico esperamos que el espacio-tiempo responda de forma probabilística. Déjenme explicar un poquito qué significa eso. Nosotros sabemos que las partículas, cuando las describimos usando la mecánica cuántica, nosotros únicamente podemos dar probabilidades. La probabilidad de encontrar una cierta nube, una cierta partícula. De alguna forma la mecánica cuántica es probabilística. Entonces esperamos que el espacio-tiempo se pueda deformar también de forma probabilística, que exista alguna excitación, que sería el gravitón, y de esa forma el espacio-tiempo pueda tener la probabilidad de deformarse en ciertos puntos, que eso haría las veces de una microgravedad efectiva en diferentes puntos. Sin embargo, cuando queremos cuantizar la relatividad general, no es una teoría que podamos cuantizarla fácilmente. Eso significa que si cursaron cuántica y también cursan relatividad, si toman las ecuaciones de cuántica y las tratan de reemplazar en la relatividad, algo falla, no les va a funcionar. Pero eso falla en 4 dimensiones. Déjenme hablar un poquito de las dimensiones y no voy a irme para arriba en dimensiones, sino que me voy a ir para abajo. Veamos qué pasa en 3 dimensiones, porque en 3 dimensiones pasa algo interesante, que es que estas curvaturas que nosotros vemos acá, nosotros vemos esto como la gravedad, vemos que el espacio-tiempo se curva, pero fíjense que el espacio-tiempo está curvado en lugares donde no hay materia. Acá no hay ningún puntito, acá no hay ninguna bolita y el espacio-tiempo está curvado. Entonces, en 3 dimensiones, cuando hablo de 3 dimensiones me refiero 2 espaciales y una temporal, la relatividad general sí se puede cuantizar, podemos cuantizarla. Lo que pasa en esta dimensión es que no existen ondas gravitacionales, ni tampoco existe curvatura en puntos donde no haya materia. Así que esta idea que tenemos es una idea que no aplica en 3 dimensiones. En 3 dimensiones tendrían que visualizar una cartulina y cada uno de estos planetas serían discos. Pero alrededor de los discos no tengo ningún tipo de deformación del espacio-tiempo. Así que en 3 dimensiones no tenemos curvatura en puntos sin materia. Ahora lo voy a tratar de explicar de una forma apenitas un poquito más técnica para las personas que hayan cursado RELA, pero va a ser súper anecdótico. Entonces, la cuantización en este tipo de casos en 3 dimensiones no es completamente trivial. Existen efectos que se llaman efectos topológicos, existen soluciones de agujeros negros, por mucho tiempo se pensó que no,
pero existen soluciones de tipo BTZ. Y entonces trabajar en 3 dimensiones es interesante para empezar a hacer testeos y ganar lecciones para generalizar a 4 dimensiones. Entonces, cuando hablamos de gravedad cuántica en 4 dimensiones, hablamos de tratar de conciliar mecánica cuántica con relatividad general. Para poder conciliarlas, tengo que deformar una de ellas, o las dos, pero la idea es, hoy en día, por lo menos lo que yo les voy a contar en esta charla, es deformar la relatividad general. Confiar en la mecánica cuántica y deformar la relatividad general de forma tal que se pueda cuantizar en este número de dimensiones, en 4. ¿Hasta acá es claro? ¿Quieren preguntar algo? ¿Preguntas? Voy a explicar muy brevemente, de una forma un pelín más técnica, qué pasa en 3 dimensiones, por qué en 3 dimensiones sí se puede cuantizar y en 4 no. Y la explicación es esta suma que está acá. Existe un objeto en la relatividad general, que es el tensor de Riemann, que es el objeto que describe la curvatura, justamente, el objeto que necesito para poder medir esta curvatura. Es un tensor y es la suma de 2 tensores. Es la suma del tensor de Weyl y es la suma del tensor de Ricci. Entonces, el tensor de Ricci fija la curvatura que está asociada a la materia. El tensor de Weyl regula la curvatura que no tiene materia. Quiere decir que el Ricci está prendido por acá y el Weyl estaría prendido por este lado. Pero en 3 dimensiones, el tensor de Weyl es 0. Eso significa que el Riemann queda completamente fijado por el Ricci en 3 dimensiones y por esa razón no puede haber curvatura ni ondas gravitacionales. Quiere decir que el concepto que tenemos de la gravedad es puramente por vivir en un universo de 4 dimensiones. 3 espaciales, 1 temporal. Muy bien, veamos qué pasa en 4 dimensiones. Les comenté que la relatividad general no la podemos cuantizar directamente, pero podemos deformarla. Podemos intentar mantener algo parecido a la relatividad general y tratar de generar alguna deformación. Entonces, en 3 dimensiones, la relatividad general, en 3 más 1, no es renormalizable. En esta dimensión sí existen las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son parte del problema de que la relatividad general no sea renormalizable. Hay una conexión entre estas dos cosas. Y gracias a la curvatura del espacio-tiempo, y la curvatura del espacio-tiempo puede ser no nula en puntos donde no haya materia, gracias al tensor de Weyl. Entonces, actualmente tenemos diferentes propuestas para tratar de deformar la relatividad general y crear modelos un poquito más generales, quizá con más simetrías o inspirados en diferentes técnicas. Uno de ellos es la teoría de cuerdas, que en breve hacemos una descripción muy simplificada, pero un posible modelo es la teoría de cuerdas. Otro posible modelo es los modelos holográficos, por ejemplo, relacionado con la conjetura maldacena, y no son los únicos. Está el caso de la gravedad no conmutativa, está el caso de double copy, que fue el curso que estuvimos haciendo acá en la facultad, y existen otros modelos también que los podemos mencionar, pero que no los vamos a discutir. Entonces, vamos a describir simplemente en una slide cada una de estas propuestas para ver en qué consisten y cómo podemos deformar la relatividad general. Vamos a empezar con la teoría de cuerdas. Hay que diferenciar cada modelo respecto de que la interacción de la gravedad puede ser fundamental o no. En algunos modelos la gravedad se considera fundamental, una interacción fundamental, mientras que en otros modelos la gravedad aparece como una interacción efectiva, emergente. Ahora lo aclaramos y trato de diferenciar eso. Entonces, la idea de cuerdas es proponer objetos fundamentales unidimensionales. Eso es lo que propone la teoría en principio. En lugar de tener partículas puntuales, les damos cierta dimensión a las partículas y particularmente una única dimensión que sería la cuerdita, que puede ser abierta o cerrada. Las simetrías de la física, en particular de la física de partículas, vendría de las simetrías de las cuerdas. Esta parte es importante porque a veces hay confusiones con el tema de las dimensiones extra. Existen dos variantes de la teoría de cuerdas. Existen las cuerdas críticas, que esta es la variante que incluye el gravitón dinámico y tiene dimensiones extra. Y existe otra variante que es la cuerda no crítica, con un gravitón que no es dinámico y no tiene dimensiones extra.
El precio a pagar es agregar un campo en la teoría efectivo, ya desde entrada, porque como pueden ver siempre tengo que agregar algo, tengo que agregar algún campo, tengo que agregar dimensiones. Básicamente la teoría de cuerdas necesita información extra para preservar sus simetrías, las simetrías de las cuerdas. Por esa razón típicamente se agregan dimensiones extra y en el modelo de las supercuerdas encuentran las 10 dimensiones, por ejemplo, que quizá escucharon hablar. El límite de bajas energías de la supercuerda o de la cuerda con supersimetría se conoce como supergravedad. En el límite de la supergravedad, la teoría de cuerdas se vuelve una teoría de partículas y la podemos entender como la relatividad general más materia acoplada. Pero también hay correcciones de cuerdas, correcciones en derivadas, que ofrecen una guía hacia una gravedad cuántica completa en este sentido. Todo esto en 10 dimensiones, así que hay que ver la forma de pasar de 10 a 4. Hay escenarios de compactificación, hay escenarios con branas, hay diferentes escenarios para poder llegar a 4 dimensiones. Esta es una propuesta. La segunda propuesta viene del lado de la holografía. Hay algunas propuestas que nacen de teoría de cuerdas, pero que después entendemos que no se restringe a cuerdas. La holografía es un caso, por ejemplo. Lo que se hace es, se propone un modelo de mecánica cuántica que sea dual a una teoría de gravedad cuántica. Tratemos de entender qué significa eso. Si yo me quiero construir una teoría de gravedad cuántica, la propuesta de la holografía es comenzar con una teoría sin gravedad, con una mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque le confiamos a la mecánica cuántica. Por esa razón, la gravedad se interpreta como una interacción emergente o efectiva, básicamente porque mi descripción comienza siendo puramente cuántica, sin gravedad. Y se propone una correspondencia de tipo holográfica. Entonces, la mejor realización que tenemos de este principio, del principio holográfico, es la conjetura maldacena. ¿Qué significa eso? Que vamos a interpretar a la teoría cuántica, que es esta CFT. Esta es una teoría cuántica que tiene una simetría particular, que es la simetría conforme. Esa teoría cuántica va a estar relacionada con las ecuaciones de Einstein en este background, en este tipo de espacios, anti-de Sitter, y además es holográfica, quiere decir que hay un juego entre las dimensiones. Si tengo, por ejemplo, una teoría cuántica en 3 dimensiones, esa teoría vive en el borde de un ADS 4. La idea que hay que tener es tratar de pensar en algún tipo de superficie con borde, como puede ser una esfera, por ejemplo. La esfera no es la mejor forma, quizá un cilindro sería mejor, pero la idea es que en el borde de esta figura cerrada, en el borde de este cilindro, vive una teoría cuántica. Entonces la descripción gravitatoria de las cosas que pasan dentro del cilindro se traducen en una teoría cuántica en el borde de ese cilindro. Sé que suena muy abstracto, pero ahora voy a tratar de aclarar un poquito más. Entonces, en este caso, el modelo de mecánica cuántica, como les decía, tiene una simetría particular, que es esta simetría conforme, y vive en el borde de la teoría, que la idea es que sea de tipo ADS en principio. Esta es la mejor realización del principio holográfico, pero hay otras generalizaciones. Se está trabajando mucho en esto actualmente. Existe, por ejemplo, la flat holography, para tratar de tener acá algún tipo de espacio sin constante cosmológica. Eso se llama Carrollian holography o celestial holography, dependiendo del tipo de modelos, son diferentes. También tenemos el caso de la DSQFT, que básicamente es la generalización, cambiar este anti-de Sitter por un de Sitter y cambiar la CFT por algo un poquito más general. Esta sería la generalización para poder trabajar en aspectos cosmológicos, por ejemplo, y etcétera. Existen otras realizaciones holográficas. Estas son las que se está trabajando más actualmente. Voy a volver a los modelos holográficos, pero esto es una idea muy general. La idea general es tratar de relacionar un modelo de mecánica cuántica sin gravedad con un modelo que tenga gravedad. Típicamente, si pensamos, por ejemplo, en la inflación, cuando un pelín después del Big Bang, lo que necesitaríamos es algo como esto.
para poder describir la física de esa inflación. Porque durante inflación el universo está muy cerca de ser un de Sitter. Entonces, con este tipo de holografía podríamos responder preguntas de gravedad a través de la mecánica cuántica. Bien, sigamos adelante, vamos a volver a esto. Sé que es un poquito abstracto, pero la idea general viene por ese lado. Después existen otras variantes de modelos de gravedad cuántica. Tienen el caso de la geometría no conmutativa, por ejemplo, que la base de este tipo de construcciones tiene que ver con simetrías. La relatividad general tiene una cierta simetría, que es la simetría de Lorentz, y no sabemos, realmente no sabemos, si esa simetría se tiene que preservar a nivel cuántico. Es algo que no lo sabemos. Entonces, una propuesta es que esta simetría esté rota a nivel de gravedad cuántica y esa ruptura se puede controlar con algún parámetro. Esto lleva a un producto matemático que se conoce como el producto de Moyal, y la noción matemática por detrás de este tipo de construcciones se generaliza respecto de la simetría de la relatividad general, que son los difeomorfismos. Así que se trabaja con difeomorfismos generalizados con respecto a este rompimiento de la simetría de Lorentz. Entonces, acá viene la parte en la que se empiezan a relacionar los modelos. La teoría de cuerdas, por ejemplo, tiene soluciones que son no conmutativas, especialmente cuando se trabaja con cuerdas abiertas o amplitudes sobre las branas, que son como condiciones de contornos para las cuerdas. Y esto nos permite empezar a vincular modelos, porque ahora un modelo de gravedad cuántica que venga de geometría no conmutativa quizá es un modelo de teoría de cuerdas, simplemente en menos dimensiones. De alguna forma hay que conectarlos. Las geometrías no conmutativas también pueden generalizarse para poder describir interacciones de otro tipo de fuerzas, no solo de la gravedad. Así que existen, por ejemplo, lo que sería un Yang-Mills no conmutativo. Existe un mapa muy claro que inventaron Seiberg y Witten para poder generalizar Yang-Mills de una manera consistente con la simetría de Gauge y este producto de Moyal. Son construcciones interesantes y que nuevamente se vinculan con otros modelos como cuerdas. Y por último, acá tengo el modelo que estuvimos charlando las últimas 2-3 semanas, que es el modelo de la copia doble, que es el curso que estuve dando y que también está inspirado en el marco de la teoría de cuerdas, pero no se restringe únicamente a cuerdas. Entonces, la copia doble está relacionado con unas relaciones que se llaman KLT, por los autores de un cierto paper, y el punto es que la copia doble se suele trabajar a nivel de amplitudes. Entonces, ¿qué es una amplitud? Es una cierta cantidad física que codifica la probabilidad de evolución de un estado a otro, y se pueden calcular amplitudes de partículas, amplitudes de cuerdas o amplitudes de diferentes objetos fundamentales. Y la idea es que en este programa de la copia doble, el producto de dos amplitudes de dos teorías de Gauge que pueden ser diferentes generan amplitudes de una teoría de gravedad. Este es el statement más fuerte que tiene la copia doble. Y la idea es que este programa se puede generalizar a nivel del lagrangiano. No necesito hablar de amplitudes, sino que puedo directamente construirme un lagrangiano de gravedad a partir de un lagrangiano de una teoría de Gauge. O de dos, si quieren, de dos teorías de Gauge. Entonces, el ejemplo más importante que tenemos en la copia doble es que a partir del lagrangiano de Yang-Mills, el que usamos para describir la fuerza fuerte, por ejemplo, perturbativo a nivel cúbico nos da la relatividad general a nivel cúbico. Así que la idea de fondo de este programa es encontrar cierta teoría de Gauge que pueda darnos una gravedad que sea cuantificable, renormalizable. Esa es la idea de fondo que tiene este programa. Así que, en principio, la copia doble debería permitir por lo menos la construcción de los lagrangianos de cuerdas, porque en cuerdas la gravedad es cuántica, está el gravitón metido, es renormalizable, podemos decir. De hecho, ni se necesita renormalización, básicamente porque las cuerdas suavizan todas las posibles divergencias que pueda haber. Así que en principio se espera que el programa de copia doble pueda reproducir también los resultados de cuerdas. De nuevo, los distintos modelos empiezan a relacionarse entre sí. Así que
Hace poco mostramos con un colaborador que esto es posible a nivel cuadrático. Es lo que voy a contar en la clase de mañana, si alguien quiere venir. Y también hace un cierto tiempo construimos el lagrangiano de una cierta geometría no conmutativa, también usando copia doble. Así que, como pueden ver, se conectan casi todos los temas entre sí. La holografía también se puede conectar indirectamente con este tipo de modelos. Así que, en principio, tenemos varias propuestas para poder describir gravedad cuántica. Por el momento, todos los modelos que tenemos apuntan hacia cierto modelo cosmológico, se podría decir, que no es el que está vigente actualmente. ¿Qué significa eso? Que de alguna forma la gravedad cuántica señala ciertas cosmologías que no son las cosmologías que tenemos en el momento. Desde 1998, el modelo cosmológico vigente que tenemos trata a la energía oscura como una constante cosmológica. Así que esto implica que el universo debería expandirse indefinidamente, de forma acelerada, y las últimas mediciones que tuvo DESI, esta colaboración particular, parecen mostrar que esta aceleración podría estar disminuyendo. Esto tiene que llegar a 5 sigmas para poder ser un resultado definitivo, y se espera que a principios del año que viene o a finales de este año la colaboración DESI haga el anuncio oficial. Por el momento esta medición tiene del orden de 2 o 3 sigmas. En principio las mediciones ya están completadas, solamente falta hacer la estadística. Pero en principio, si a principios del año que viene o a finales de este año se muestra que la energía oscura está variando, es variable, que no es una constante cosmológica, esto podría guiar el camino de la gravedad cuántica, de nuestros modelos de gravedad cuántica. ¿Por qué? De nuevo, porque los modelos de gravedad cuántica que pudimos construir en los últimos 50, 60 años parecen indicar justamente que la constante cosmológica es muy difícil de reproducir. No imposible, pero sí bastante difícil. Entonces, en principio, las principales obstrucciones que tienen, al menos estos dos modelos que son los más grandes dentro de la gravedad cuántica, que serían la teoría de cuerdas y la holografía, ambos concuerdan en que un universo con constante cosmológica es muy difícil de compatibilizarlo con gravedad cuántica. La gravedad cuántica nos dice que la constante cosmológica no es del todo favorable. Así que la teoría de cuerdas, las soluciones de tipo constante cosmológica positiva, que serían estos universos de tipo ds, no aparecen o es muy complicado hacerlos aparecer, extremadamente complicados. Y en cambio, modelos con energía oscura variable, que es lo que parece indicar DESI, es mucho más favorable. Quiere decir que con respecto a la teoría de cuerdas, los resultados de DESI podrían ser un alivio, justamente porque pasaríamos a modelos donde en lugar de constante cosmológica usaríamos algún tipo de campo para reemplazar a la constante, algún tipo de campo escalar, por ejemplo, para reemplazar a la constante cosmológica. Por el lado de la holografía pasa algo parecido, porque la mejor realización holográfica es la conjetura maldacena y está entendida en espacios anti-de Sitter. Y nosotros actualmente estamos en una fase que por el momento con constante cosmológica parecería ser de tipo de Sitter, pero si la constante cosmológica desaparece y es reemplazada por una energía oscura variable, entonces otros modelos, como les contaba antes, como construcciones holográficas de tipo Carrollian o celestial, que son holografías para el espacio plano, podrían ser el modelo holográfico de lo que sería el final del universo. Todo depende de cómo evoluciona la energía oscura. Pero si la energía oscura se va apagando, si se va apagando lentamente, al final de este universo, de nuestro universo, esperamos algún tipo de descripción holográfica plana. Y entonces ahí aparecen estos modelos de Carrollian y Celestial que actualmente están siendo muy investigados. Así que fíjense que estamos hablando de gravedad cuántica, pero estamos prestando mucha atención a lo que pasa en cosmología, porque los experimentos cosmológicos están guiando de forma muy directa, no de forma indirecta, sino que realmente de forma muy directa a los modelos de gravedad cuántica. Porque dependiendo qué pasa en los tiempos actuales del universo y al principio del universo, en las distintas fases cosmológicas,
esas fases pueden guiar a los modelos de gravedad cuántica. Entonces, acá tengo la perspectiva para los próximos 10 años respecto a la teoría de cuerdas, respecto a la holografía y respecto a double copy. Acá no tengo la perspectiva respecto a la geometría no conmutativa, pero a nivel de teoría de cuerdas va a depender mucho de lo que pase con el ámbito cosmológico. Si la energía oscura se vuelve dinámica, esto va a favorecer mucho a la teoría, pero podría ser que no, podría ser que la constante cosmológica sobreviva, y en ese caso necesitaríamos nuevas técnicas para producir soluciones de tipo DS desde las soluciones anti-de Sitter. Teoría de cuerdas se lleva muy bien con las soluciones anti-de Sitter, lo mismo que la conjetura Maldacena, que por el momento convertir una solución de tipo anti-de Sitter a de Sitter existe este programa que se llama KKLT, existen generalizaciones de este programa que básicamente lo que intentan es cambiar una solución de este estilo a este estilo para darle vida a la teoría de cuerdas y que los modelos de cuerdas sean consistentes al menos con por ejemplo, con el principio del Big Bang o con la situación actual, por ejemplo. Pero si hubiera modelos de energía oscura dinámica, entonces ahora la búsqueda de vacío sería diferente y sería bastante prometedor desde el lado de cuerdas. Desde el lado de la holografía, fíjense que la holografía se desentiende de cuerdas en el sentido de que la holografía lo único que quiere es tomar un modelo de mecánica cuántica, una quantum field theory, y convertirlo rápidamente en alguna solución cosmológica, como podría ser DS o como podría ser una solución sin energía oscura. Así que desde el lado de la holografía, la construcción de modelos holográficos para el espacio plano es algo que actualmente se está trabajando mucho. También para modelos inflacionarios, solo que esto es mucho más complicado, se avanza mucho más lento en esta conjetura que en los modelos planos. Y a su vez existen construcciones no relativistas también dentro de la holografía para describir ya sistemas de laboratorios, sistemas, por ejemplo, con efecto Hall cuántico, con superconductores, otros modelos de materia condensada, y estos se están estudiando actualmente a través de límites muy puntuales que se llaman límites no relativistas, y también son un tema de investigación y lo seguirán siendo dentro de los próximos años. Y por último está el programa de la double copy, que si bien analiza la gravedad de una forma fundamental, un poquito parecido a la teoría de cuerdas, la idea es simplemente producir nuevas teorías de gauge, nuevas teorías con esta simetría, que produzca los primeros órdenes de modelos de gravedad cuántica, V completos, como por ejemplo los modelos de cuerdas o modelos de teorías puramente de partículas. Así que es un programa con el cual podemos intentar construir teorías de gauge genéricas a nivel de lagrangiano, hacer ciertas identificaciones para convertir la teoría de gauge en una teoría de gravedad y a partir de esa teoría de gravedad buscar qué tipo de teorías podrían aguantar una renormalización, que podrían ser ultravioleta completos. Así que esta es la idea de la double copy también para los próximos años. De hecho, Mirko les mencionó que dentro de poco me voy para Eslovenia y en los próximos 3 años mi próximo postdoc va a estar enfocado en la double copy, pero actualmente también estoy trabajando en construcciones no relativistas, por ejemplo, así que indirectamente también trabajo con estos temas. Y en breve les voy a mostrar un poquito quiénes son mis colaboradores, las personas con las que trabajo, con las que empecé trabajando. Dentro de un ratito les muestro eso. Pero básicamente esta es la perspectiva que yo espero y que parece que la comunidad está atendiendo en base a, sobre todo, lo que es los resultados cosmológicos. Así que hay mucha atención a los resultados del James Webb, por ejemplo, para ver qué pasa con los agujeros negros primordiales, con, por ejemplo, cómo aparecen las primeras galaxias, por qué aparecen tan rápido, estos red dots que parece que vio el James Webb, que parece que son un nuevo tipo de agujeros negros dentro de estrellas. Existen muchos resultados cosmológicos hoy en día. Realmente hago este comentario alejado de la política, pero hay resultados que vienen desde la inversión. O sea, estamos invirtiendo como planeta actualmente en el James Webb, en DESI,
y en ciertos experimentos cosmológicos, y por eso avanza la gravedad cuántica. Lo mismo que pasaba cuando, por ejemplo, invertíamos en el CERN, que se sigue invirtiendo, pero en el 2012, cuando encontramos el Higgs, gracias a esa gran inversión que se hizo, fuimos adelantando también nuestro modelo estándar de partículas. Así que hay una relación directa entre inversión y avance científico, como pueden ver. Así que con eso finaliza lo que sería la charla de gravedad cuántica. Estos son los temas que yo quería contarles un poquito. Fíjense que traté de contarlos sin usar ecuaciones. Las ecuaciones que usé fueron d igual a 2 más 1 o 3 más 1. Pero, sin embargo, les animo a que me pregunten si quieren saber algo más puntual respecto a alguno de estos formalismos, si quieren saber algo relacionado con ciertos artículos que fueron saliendo en el último tiempo. En lo que me queda de charla, que serán unos 15, 20 minutos, si puede ser, les voy a contar un poquito ya cosas relacionadas con la academia. Voy a usar mi propio camino como ejemplo para que vean un poco qué opciones uno tiene a nivel de doctorado, postdoctorado, etc. Pero si tienen alguna pregunta respecto a esto, encantado. La pregunta es, ¿vos pensás que podría volver a ocurrir una revolución de paradigmas como lo fue la relatividad en su momento y la búsqueda de alguno de estos modelos podría llevarnos a algo parecido? ¿O la curva de, digamos, el conocimiento ya todo? Bien, ¿todo el mundo escuchó la pregunta? Bien, el tema de la revolución de paradigma que tuvo la relatividad general, desde mi punto de vista, sucedió también con los modelos holográficos. Hubo ahí un cambio de paradigma también. La conjetura maldacena fue lo suficientemente fuerte, no solo para ser hoy en día el paper más citado de la historia, o sea, el paper más citado de la historia de la física viene de un argentino, Juan Maldacena. No solo es eso, sino que generó un cambio de paradigma, porque empezamos a relacionar la gravedad y la cuántica de una forma indirecta, con estos mapas y estas correspondencias holográficas. Si además ocurre una nueva revolución, que podría ser que aparezca, o sea, tranquilamente puede aparecer, yo no creo que vendría de estos modelos, porque de alguna forma todos estos modelos ya vienen de esa gran revolución relacionada con la holografía, directa o indirectamente, porque la holografía nos trae la idea de las correspondencias, que es la misma idea que tiene la double copy de fondo, y la holografía está muy relacionada con la teoría de cuerdas, la holografía, porque si bien son modelos independientes, cuando tomamos una CFT, una teoría conforme, y decimos que hay una gravedad cuántica de fondo, los casos más conocidos de esa afirmación son casos vinculados con la teoría de cuerdas. Así que en principio la holografía no necesariamente está vinculado con cuerdas, pero cuando queremos dar ejemplos, casi todos los ejemplos apuntan a eso. Así que estas tres formulaciones están muy relacionadas con una nueva corriente que sería la corriente holográfica, la corriente que generó Juan Maldacena. Podría haber una nueva en el futuro, pero creo que tendría que venir de algún modelo nuevo que no esté relacionado con estos. Es mi opinión, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Te paso el micrófono, así se escucha. Ahí está. Mi pregunta es si uno se involucra información en la divulgación científica que venden la teoría de cuerdas como una teoría de todo, básicamente, que involucra a todas las fuerzas, pero medio que no te escuché hablar mucho de eso. Quería saber si las otras dos teorías también tienen esa característica o es solo de las cuerdas, pero ahora también estás hablando como que en realidad todo surge de la orografía, que es la más general. ¿Cuál sería la definición? Bien. La visión de que la teoría de cuerdas es una teoría del todo es una visión que algunas personas comparten hoy en día, pero por lo menos yo considero que es una versión un poquito más antigua, porque es cierto que podría ser, no está descartado, pero hoy en día la visión moderna está más relacionada a la visión de la comunidad más grande que trabaja en estos temas, que es la comunidad holográfica. Está relacionada con entender la gravedad y el espacio-tiempo de forma emergente. De alguna forma lo que quisiéramos es pensar en
un modelo de mecánica cuántica, que ese modelo de mecánica cuántica, como les decía antes, esto es bastante abstracto, pero se puede hacer. En lugar de construir un modelo de mecánica cuántica libre, lo construyo en la superficie de alguna geometría cerrada. La geometría tiene que ser tal, simplemente para decirlo en palabras simples, tiene que ser tal que la luz pueda llegar al borde de esa geometría, como puede pasar, por ejemplo, en un cilindro o en una esfera. Si los rayos de luz llegan al borde de la superficie y logran comunicarse con el borde, que no es algo que pasa en nuestro universo actual, pero si los rayos de luz logran llegar al borde, en ese caso podemos decir que estamos haciendo la construcción de un modelo cuántico en ese borde que nos va a dar información de la gravedad dentro de ese volumen. Esa es la idea de la conjetura Maldaceo. Entonces, en principio, la gravedad sería puramente emergente, puramente efectiva. No diríamos que la gravedad es una fuerza fundamental del universo. Diríamos que aparece, que existe, que está ahí, pero que es puramente efectivo ese efecto. Hay gente que trabaja en teoría de cuerdas que comparte esta visión emergente, y hay gente que trabaja en teoría de cuerdas de una forma mucho más pura, pensando que las cuerdas vibran y producen todas las partículas que conocemos. Lo que pasa es que ese mensaje no es del todo correcto, porque las cuerdas tienen su espectro. Dentro de ese espectro aparece el gravitón, por ejemplo. El gravitón es una excitación de cuerda cerrada, pero por ejemplo un electrón no. Entonces si vos agarrás Instagram y vas a un canal que no sea el mío, ¿está bien? Entonces vas a escuchar que el electrón está siendo producido por una cuerda. Y eso no es del todo correcto, porque entre medio la cuerda tendrá sus excitaciones. De todas las excitaciones posibles, únicamente nos quedamos con las excitaciones no masivas. Por eso está el gravitón metido ahí. Y dentro de esas excitaciones hay que hacer un proceso de compactificación que va a dar lugar, ahí sí va a dar lugar al resto de las partículas. Por eso no es tan directo y no es tan claro como el universo es una sinfonía musical donde las cuerdas oscilan y producen ese banco. No es tan así. Y por eso la visión mía es un poquito entre medio de ambas, digamos. O sea, tengo la visión de que simplemente no me quiero casar con nadie y tengo la visión de que podría ser fundamental o podría ser emergente, pero básicamente el efecto es el mismo. O sea, la gravedad la observamos, necesitamos las ecuaciones. Quizá no quedó del todo claro en mi charla, porque ahora que me escuché a mí mismo dar la charla, creo que no está del todo claro por qué necesitamos una teoría de gravedad cuántica. Básicamente la necesitamos para poder entender fenómenos físicos que son relevantes, como por ejemplo la evaporación de los agujeros negros, qué pasa con la radiación de Hawking, qué pasa en las singularidades de los agujeros negros, qué pasa antes del Big Bang, porque el Big Bang no es simplemente tiempo igual a cero. Antes del Big Bang me refiero a cómo llegamos a que el universo tenga esa energía oscura o esa energía oscura variable, cómo surge este espacio-tiempo, lo que observamos. Muchas veces está la analogía de agarrar un láser, prender el láser, y cuando uno mira el láser, está viendo un estado coherente de fotones. Esos fotones están de forma coherente y eso es lo que estamos viendo cuando vemos un haz láser. El espacio-tiempo se piensa de forma muy parecida. El espacio-tiempo de base, el que estábamos dibujando al principio de la charla, sería un espacio-tiempo que estaría compuesto por un estado coherente de estos gravitones. Y cuando incluimos materia que esté relacionada con un modelo cuántico, como pueden ser electrones, protones, etc., uno tendría que ser posible de empezar a modificar ese estado coherente de gravitones y empezar a perturbar el espacio-tiempo de forma cuántica, de forma probabilística. Entonces, cuando pensamos en modelos de gravedad cuántica, por lo menos hoy en día pensamos en cosas muy parecidas a la relatividad general, pero con pequeñas deformaciones. Incluso pensando en cuerdas, que parecería ser un salto grande pasar de partículas a cuerdas, en el fondo la visión es la misma. Tratar de tener un modelo que sea algo así como la relatividad general, más campos extra, más cierta torre de correcciones, torres con más derivadas, términos que van a ir como Riemann al cuadrado, Riemann al cubo, Riemann a la cuarta, que garantizan que ahora la gravedad sí se pueda renormalizar. Por eso la idea de la gravedad cuántica hoy en día no es generar un cambio de paradigma, no quiero hacer una construcción completamente nueva, básicamente porque la relatividad general funciona muy bien y la mecánica cuántica funciona muy bien. Así que parecería ser cuestión de
de tiempo, cuestión de que necesitamos de formar de forma correcta. Bien, ¿responde más o menos? ¿Alguna pregunta más? Vamos a la parte B y después seguimos con más preguntas. Dale, bien. Entonces, pasemos a la parte B. Les voy a contar un poquito cuál es el camino que probablemente ustedes ya escucharon. Este es el camino una vez que hayan terminado la licenciatura. Básicamente el camino natural, podríamos decir, es hacer un doctorado en los temas afines de su interés. Luego están las posiciones postdoctorales. Las posiciones postdoctorales típicamente pueden venir de un concurso nacional, como puede ser una posición postdoctoral CONICET, por ejemplo, en Argentina, o pueden venir también de un grant, de una partida de dinero que tenga un cierto investigador, que esto es como funciona, por ejemplo, en algunos países europeos o en Estados Unidos, pero en esos países también existen concursos nacionales. Así que cualquiera de estas dos vías les lleva a una posición postdoctoral, y luego de algunas posiciones postdoctorales, va a depender de donde ustedes quieran ser permanentes, van a poder de alguna forma trabajar con un contrato fijo, sin tener un contrato temporal. Típicamente las posiciones permanentes también tienen algún tiempo, no son completamente permanentes, a veces son de 5 o 10 años en varios institutos, pero son renovables, se van renovando, y hay que presentar ciertos informes cada 2 o 3 años justamente para que el comité quiera renovar tu posición permanente. Así que les cuento rápidamente, el doctorado típicamente va a ser de 4 o 5 años, sobre todo si lo hacen acá, en la Universidad de Buenos Aires. Va a haber un entrenamiento durante el doctorado que va a estar relacionado con participar en escuelas internacionales, en workshops, van a estar escribiendo artículos con su director o directora, podrían estar escribiendo también con otros colaboradores locales externos, y el doctorado es una etapa de formación ya avanzada. Cuando uno pasa al postdoc, típicamente son posiciones de 2 o 3 años, cada uno, porque no necesariamente uno tiene que hacer un único postdoc. Yo en este momento estoy terminando mi segundo postdoc, y durante el postdoc tenemos colaboraciones con un supervisor, porque tenemos supervisor, y también colaboraciones con personas locales o externas. Esta etapa es una etapa hacia la independencia. Mientras que la posición permanente es la posición del investigador o la investigadora independiente, ya es una etapa de consolidación, donde fuertemente el foco está en la formación de recursos humanos y colaboraciones. Acá les muestro brevemente lo que yo hice para el doctorado. Yo hice el doctorado acá en la UBA y tuve un año de extensión por el COVID, así que hice un doctorado de 6 años, de 2016 a 2022. Mi director fue Diego Márquez, que tiene lugar de trabajo en el IAFE. El tema principal de mi doctorado fueron correcciones cuánticas de tipo alfa prima, que es esta torre de derivadas que aparece corrigiendo la relatividad general. Durante mi doctorado, como tuve una extensión, como tuve 6 años de trabajo, pude producir varios papers, y produje 2 con mi director, pero produje 7 trabajos con colaboradores locales o externos durante el doctorado. Y tuve entrenamiento en el ICTP de Italia, en la escuela de cuerdas, por ejemplo. También en México para la Latin American del ICTP, en Brasil y en la escuela SIMPA. SIMPA es el equivalente al ICTP de matemática, que de hecho en esta escuela fui asistente de los profes y las profes. Y también fui lecturer en esta escuela internacional que se celebró en España, y me invitaron para ir a dar el curso en persona en Santiago de Compostela, y no pude ir por el COVID, así que tuve que dar el curso desde mi casa porque era plena pandemia en 2021. Pero bueno, la invitación estuvo. De hecho podía ir, pero si iba tenía que dar la clase desde el hotel, no me dejaban porque tenía que hacer una... ¿Cómo se llama? Eso, tenía que hacer una cuarentena en el hotel, así que no viajé obviamente. Hice mi primer postdoc en Croacia, en este instituto, Ruđer Bošković, entre 2022 y 2023. Mi primer postdoc estuvo enfocado en la copia doble, ya que hacia el final del doctorado empecé a trabajar en la copia simple, que están muy conectados. Ahí tuve varias colaboraciones, 4 externas y 2 locales. Tuve experiencia organizando conferencias, que esto es algo que a los comités les gustan cuando uno es postdoc, organizar alguna conferencia. Mentorear también es importante. Como postdoc estuve mentoreando a este alumno doctoral, que es Toni, que es alumno doctoral de Larisa Yonke, en Zagreb. Y di charlas, di
no sabía traducir esto, Major Conferences, serían como conferencias relevantes en estos países. Y luego actualmente estoy haciendo mi segundo postdoc en esta ciudad polaca. Antes de ir a esta ciudad yo no conocía este nombre, no sabía pronunciarlo. La pronunciación es Wrocław y es la Mendoza de Polonia. Es la tercera ciudad más grande que tiene Polonia, así que es la Mendoza de Polonia. Y bueno, en 2024 gané el premio del rector al científico junior ahí en la universidad. Estuve enfocando mi postdoctorado en la double copy, pero también en esta versión de cuerdas que se llama non-relativistic, porque tiene muchos usos en holografía. Existe algo que se llama el postdoc de Marie Curie, que es el postdoc más importante para ganar en Europa. Si ustedes aplican a Marie Curie y logran superar los 85% de las puntuaciones, les dan este Seal of Excellence, que es bastante relevante. Y yo lo gané en 2024 y en 2025. Acá hay un typo, perdón. Y después acá tuve algunas colaboraciones externas, tuve supervisiones, estuve entrenando para aprender a escribir propuestas de grant, que esto es altamente no trivial. Ahora les comento un poquito, pero para ganar este tipo de concursos en Europa hay que saber escribir esos proyectos, es complicado. Por eso típicamente para un primer postdoc es mucho más probable que logren ganarlo de un investigador que está pidiendo postdocs que de un concurso nacional. No imposible, pero es más difícil. Esto es más para un segundo postdoc o un tercer postdoc, en principio. Existen concursos nacionales donde la idea es que apliquen personas que están tratando de conseguir su primer postdoc, por ejemplo, y eso se mide respecto a cuándo fue el año de su doctorado. El año del doctorado es súper importante para ustedes, porque eso empieza a medir en qué concursos pueden aplicar y en qué concursos no. Típicamente hay ciertos deadlines. Así que en algunos concursos ustedes pueden aplicar si terminaron el doctorado hace menos de 3 años, hace menos de 5 años, hace menos de 10 años, etc. Así que la fecha de finalización de doctorado es muy importante. Bueno, y también la última charla que di fue hace poquito en España, en la Iberian Strings, en 2026. Y acá escribí en verde estos tics, que son las personas locales con las que yo trabajé, porque es importante trabajar con las personas del grupo, y las mentorías, que son cosas importantes también a la hora de ganar posiciones. Acá les muestro un poquito los temas de trabajo en los que estuve participando. En principio pensaba agregar algunas personas y a la medida que fui agregando, terminé agregando a todo el mundo. Con las personas que ven acá hice algún trabajo científico. Este es Diego, mi director de licenciatura y de doctorado. Este es Walter, mis primeros 2 papers fueron con ellos. Luego hice trabajos con Surabh Roy Choudhury de India, con Martín Mayo, argentino acá, con el profe Nahuel Mirón Granese. También hice varios trabajos por Alejandro Rodríguez, que actualmente es profesor, y estamos en la línea de double copy, que es esta línea que está en amarillo. En algún momento combinamos la double copy con la geometría no conmutativa, así que con Larissa Ionke tengo un trabajo de double copy no conmutativo. Y actualmente estoy trabajando, como les decía, en modelos que son no relativistas, correcciones alfa primas y string cosmology. Y muy recientemente empecé a trabajar con termodinámica de agujeros negros, que era algo que me debía porque siempre me había interesado y nunca había trabajado. Y empecé a colaborar con Romina Ballesteros y Marcela Cárdenas de Chile, la Universidad de San Sebastián, y también con Ale Rodríguez. Así que estos fueron mis colaboradores, mis colaboraciones. Colaboré con Carmen Núñez, por ejemplo, como parte del grupo de cuerdas, con Gabriel Meneses, de la Universidad de Río de Janeiro, con Yujo Sakatani, de la Prefectura de Kioto, y con David Osten, que tiene su oficina a 2 oficinas de la mía. Bueno, los próximos pasos, como les contaba Mirko, hace muy poquito gané una beca cofinanciada de Marie Curie, de la Unión Europea, así que en octubre de este año me voy para Ljubljana, la capital de Eslovenia, y voy a estar trabajando en correcciones cuánticas desde double copy. Tengo visitas programadas a algunas universidades. Y tengo ganado también una posición en Portugal, donde ya firmé el contrato y me dejan ir un poquito más tarde. Tengo compatibilidad entre estas 2 posiciones. En Portugal, cuando uno aplica para cargo de postdoc en un concurso nacional, existen ciertos cargos junior. La beca se llama Estímulo. Yo gané la Estímulo 7. Recientemente cerró la fecha de la Estímulo 8 y me parece que en febrero del año que viene va a estar la Estímulo 9.
que básicamente te da un postdoc de 3 años en un intervalo de 6 años. Eso significa que uno puede tomarse licencia durante 3 años y tomar otras posiciones. Esto está en el reglamento. Y lo que yo estoy haciendo es primero ir a esta posición y luego ir a Portugal, así que puedo hacer 3+3. Y ya en Portugal me voy a enfocar más en lo que es la String Cosmology y la Double Field Theory Cosmology. Eso es un poquito mi agenda personal. Y acá tengo algunas recomendaciones para alumnos y alumnas de licenciatura que están relacionadas con cuidar el promedio, porque esto es algo que miran cuando ustedes aplican a los programas de doctorado, postdoctorado, etc. El promedio es importante. Cuidar el promedio significa también cuidar la salud, porque ya saben que uno tampoco puede volverse loco o volverse loca por tratar de cuidar el promedio. Tienen que estar sanos para poder ganar una posición, piénsenlo así. Después, les recomiendo que busquen oportunidades para participar en escuelas, por ejemplo la RAFA, como les decía Ale, que busquen todo tipo de eventos científicos en los que puedan participar. Hay eventos internacionales del ICTP, por ejemplo, si no lo conocen, en Trieste, Italia. La escuela SIMPA, que es el equivalente del ICTP matemático, también ofrece escuelas internacionales. Y también colaborar en proyectos en los que pueda surgir un póster o un artículo científico, por ejemplo en LABO 6 y 7, que en mi caso yo publiqué paper cuando estaba en mi LABO 6 y 7. Y eso también va a sumar puntos, eso también es importante a la hora de aplicar. Y realizar tareas de ayudantías docentes es algo también importante, sobre todo acá en el departamento de física, en el departamento de matemática. También pueden ser una buena forma de avanzar y de empezar a fortalecer el currículum. Acá tengo una frase que es que entender el universo no es cuestión de talento, que me parece que es importante. Más que nada hablar de curiosidad y paciencia, porque realmente la parte de talento es un porcentaje ultra bajo. Sobre todo durante el doctorado, que uno aprende realmente que hay que ser muy resiliente, que hay que sostener mucho para poder avanzar, y hay que ser extremadamente paciente porque obviamente la cuenta no va a salir a la primera, y si sale, buenísimo. Y tengo también algunas recomendaciones para las personas que están haciendo doctorado ahora, que está más relacionado con gestionar el tiempo y también la salud. De hecho, yo empecé a hacer pilates cuando estaba en el doctorado porque el manguito rotador me estaba matando de hacer cuentas, así que cuiden la salud, que es importante. Integrarse a la comunidad es súper importante, establecer contactos, porque ustedes van a estar dentro de alguna comunidad, que es la comunidad del director o la directora de ustedes. Así que tengan en cuenta que establecer contactos con otros doctorandos, con otras doctorandas, con postdocs, incluso con personas permanentes, es importante. La gente les tiene que conocer, tienen que saber que están acá trabajando. Está bueno que construyan criterio propio, es importante seguir a quien les supervise, pero eso no va a reemplazar el juicio de ustedes, así que tengan en cuenta esto para ir aprendiendo a ver dónde hay un hilo donde se pueda tirar y empezar a tener ideas para en algún momento poder hacer un paper con otras personas, incluso un paper con sus mismos supervisores, pero que la idea surja de ustedes. Finalmente, sobre el final del doctorado, en mi opinión está bueno intentar hacer colaboraciones con personas externas. Pueden estar incluidos los supervisores, pero la idea es tener otros colaboradores, tener una red de colaboradores y, si es posible, en temas diversos, no particularizar, básicamente no poner todos los huevos en una sola canasta, tratar de trabajar en distintos temas y ser físicos completos. No decir esto no lo miro porque tiene mecánica estadística o termodinámica o ondas o espejos, lo que sea. Tratar de trabajar en varios temas y siempre con un diálogo abierto para tener orientación de los supervisores y las supervisoras. Y básicamente el problema que hay durante el doctorado es que van a estar trabajando con problemas que quizá no tengan solución, o incluso para saber que esto tiene o no tiene solución tienen que crear un formalismo para poder abordar el problema. Muchas veces la pregunta está muy clara, pero no existe el formalismo que permita responder eso. Así que tengan en cuenta que durante el doctorado este tipo de problemas no los enfrentaron en la licenciatura. Porque en la licenciatura enfrentaron problemas que tenían formalismo y tenían o no solución. Pero durante el doctorado quizá desaparece el formalismo, no es claro. Otra idea para las personas que están haciendo doctorado o postdoctorado es sumar proyectos de divulgación, porque esto empieza a sumar. No les va a dar un postdoc tener una cuenta de Instagram. A mí mi postdoc no me lo dio la cuenta de Instagram, pero sí es cierto que te suma puntos. Entonces, si uno está a unos pocos puntos de entrar en un cierto rango, esto les va a sumar.
Mi cuenta es Dame Física Teórica, así que las personas que no lo conozcan pueden chusmear un poquito. Acá voy contando un poco por dónde estoy. No solo hago divulgación, es la realidad, muchas veces hago difusión, no estoy explicando un tema, sino simplemente cuento que existe tal o cual tema y espero que las personas que vean ese tipo de reels de difusión puedan ir y empezar a investigar por su cuenta los temas. Muchas veces no se trata de explicar qué es la conjetura maldacena, pero contar que existen distintas correspondencias, por ejemplo, y eso da pie a otras personas a investigarlo, así que es algo importante. Y llegué a las conclusiones de mi charla, así que tengo 3 lecciones para que se puedan llevar a casa. Las 2 primeras están relacionadas con gravedad cuántica. Actualmente los avances en gravedad cuántica están pendientes del marco cosmológico. Esta es la parte más importante. Estamos permanentemente mirando experimentos, viendo qué dice el James Webb, viendo qué dice DESI, y un cambio de paradigma hacia modelos de energía oscura dinámica sería muy favorable para todas las líneas de investigación que les contaba. Existen múltiples marcos para construir modelos como por ejemplo la holografía, la double copy, las cuerdas críticas no críticas, incluso Loop Quantum Gravity, si lo conocen, también entra dentro de esta lista que también se puede usar. También existen formulaciones que relacionan con geometría no conmutativa y grupos cuánticos, por ejemplo, que es toda la corriente de Loop Quantum Gravity que fue variando de temas en los últimos años. Y básicamente también se pueden aprender lecciones estudiando relatividad general, por ejemplo, en 3 dimensiones. De acá también se pueden tomar muchas lecciones, se puede cuantizar, se puede trabajar con agujeros negros y también es un programa interesante para poder trabajar. Por último, lo último que tengo para decir antes de terminar la charla es que, como quizá pudieron deducir, no hay una fórmula para prosperar en la carrera académica. No es cierto que hay que hacer un Instagram de divulgación o que hay que necesariamente escribir un paper en Labo 6 o 7. No es cierto. Avanzar depende de mantenerse activos, de sostener la curiosidad y tratar de generar nuevas oportunidades, tratar de no desanimarse, intentar una y otra vez. Viene más por el lado motivacional que realmente por el lado del talento. Así que bueno, muchas gracias. Creo que dice muchas gracias en chino, creo. Y al principio decía gravedad cuántica, creo. Abrimos otro espacio de preguntas, así que levanten la mano y voy a ir pasando. Ahí veo una. Hola Julia, no te vi. ¿Querés decir algo o querés pasar el micrófono? Dale, al chico que está allá. Buenas, muy buena charla, la verdad. Mi pregunta es, yo estoy buscando para hacer doctorado y tipo, ya estoy empezando a tantear universidades de afuera. Si tenés alguna recomendación para hacer, como les gusta leer esto, quieren esto, te sirve esto, si lo haces, cosas así, que sumen. Hay una página de internet que quizá algunos conocen, que es Inspire, no sé si la conoces. En Inspire HEP hay ofertas de tanto doctorados como postdocs. O sea, es el primer lugar que yo miraría si tuviera que aplicar a postdoc. Ahí salen muchas ofertas y también en Academic Jobs, pero Academic Jobs no tiene un portal tan organizado para ver las ofertas. Pero si ya mismo entran a Inspire HEP, van a poder ver ofertas doctorales de todo el mundo. Que en principio también les va a ayudar a entender qué es lo que piden las personas. Muchas veces, en muchas aplicaciones, lo que piden es experiencia. ¿Qué significa eso? Que si están pidiendo una persona que tenga nociones de amplitudes y ustedes usan su licenciatura en amplitudes, van a ser buenos candidatos o buenas candidatas. Muchas veces se busca experiencia. Sobre todo para ya las aplicaciones de tipo postdoctorales, ahí pesa mucho la experiencia y las cosas que ustedes hicieron, por eso les recomendaba que durante el doctorado intenten tener algún trabajo o algún proyecto aislado en algún tema que no sea su tema central, porque eso les va a permitir poder tener mayor contacto con aplicaciones cuando vean las propuestas de las personas. Así que yo empezaría por ahí, por la página de Inspire en principio. Después, no es lo mismo las fechas
que uno aplica, por ejemplo, para tratar de ir para Estados Unidos, para tratar de ir para Europa. Hoy en día hay muchos llamados de universidades asiáticas también, que uno tiene que estar dispuesto porque está casi en la antípoda. La antípoda de Buenos Aires es Shanghái, pero justamente hay pedidos para hacer doctorados y postdocs que está bueno también mirar, porque tienen un circuito. En Asia están fortaleciendo mucho el circuito, está yendo gente muy buena a Asia, así que es un circuito muy competitivo hoy en día para tener en cuenta. Así que creo que esos son los lineamientos, digamos, para empezar a buscar doctorado o postdoctorado y cosas afuera. Y bueno, también yo recomiendo aplicar a todos lados, así que si ustedes tienen ganas también de trabajar en Argentina, no dejar de aplicar acá y luego de los resultados ver dónde uno termina trabajando. ¿Más preguntas? Yo quería saber si, por ejemplo, contactás a alguien en el ámbito de la física y no estás interesado particularmente en lo que están haciendo en el momento, pero quisieras que te conecten con otras personas que te interesa más su campo de estudio. ¿Cómo sería la forma, no correcta, pero más conveniente de hacerlo? Bien, empezar colaboraciones nuevas es algo que es complicado siempre en el ámbito de la física, básicamente porque estamos lidiando con personas y cada persona es un mundo. Entonces habrá personas que prefieren que les escribas un mail y le digas: leí tu paper, tengo esta idea, me parece súper interesante, se puede empezar a combinar. Hay personas que prefieren tener esa misma discusión en persona, entonces no atienden tanto a lo que es un mail o un mensaje. No hay una receta para poder trabajar con alguien, pero mientras que el acercamiento sea desde el respeto, creo que nunca van a tener problemas, sea que hagan un acercamiento en persona o un acercamiento por correo. Y sobre todo, cuando uno se acerca a una persona, tener algún conocimiento del trabajo de esa persona, digamos. No escribir un correo solo por el título de un paper, sino tratar de hacer la tarea, sentarse y leer con cuidado el paper, ver qué otros papers citaron, tratar de tener un conocimiento de los intereses de esa persona. Si vos conocés los intereses de ciertos grupos de investigación, IFT de Madrid, grupos en Italia, grupos en Holanda, grupos acá en Argentina. Si sabemos más o menos a dónde apunta cada grupo, es mucho más fácil escribir una aplicación mostrando tu interés genuino y además apuntando en la misma dirección que ellos. Así que hacer esa tarea de investigar quiénes son los miembros del grupo, en qué trabajan, qué publicaciones tuvieron, qué quieren hacer a futuro en los próximos 2-3 años, simplemente traqueando los últimos trabajos y extrapolando, haciendo una... De este lado, desde tu perspectiva sería así, extrapolar los puntitos, creo que eso estaría súper bien. Pregúntame. No, se me fue, así que... Ok, no pasa nada. ¿Alguna pregunta más? Yo quería saber cómo es para mantenerse activo e ir saltando, digamos, de tema en tema, que vos mostraste que fuiste saltando por todos lados. ¿Cómo es esa transición? Más o menos en tu experiencia, justo eran más o menos parecidos todos, pero... Sí, lo que particularmente yo hice es tratar de saltar de temas manteniendo un pie en algún lugar, digamos. O sea, tratar de aprender un poco, por ejemplo, de hidrodinámica relativista, pero manteniendo la estructura de la relatividad general que yo conozco. Entonces, digamos que fue una transición suave, porque simplemente a lo que yo conozco le agrego, por ejemplo, partículas que se modelan como un fluido y de repente combino relatividad general con, por ejemplo, estadística, mecánica estadística, hidrodinámica, termodinámica. En todos los temas siempre hice lo mismo, simplemente nunca me moví a un tema completamente nuevo desde cero, quizá en algún caso muy aislado y siempre traté de que sea algo más ordenado y suave. Así que quizá desde tu perspectiva fue algo como muy alocado, pero en realidad había algún camino suave ahí, algún recorrido, que también fue lo que me permitió poder mantener colaboraciones. Porque si les muestro el esquemita, digamos, básicamente los temas que trabajo hoy en día son los temas que terminé trabajando en la última etapa del doctorado con diferentes personas, y esas son las mismas líneas que siguen avanzando hoy en día.
No sé si contesté, pero agregué información. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Tenés alguna recomendación para personas sin experiencia laboral al inicio de la carrera? Hacer la carrera y trabajar al mismo tiempo es algo que es difícil, que yo particularmente lo hice, y muchos compañeros y compañeras mías también lo hacían. Si uno no tiene experiencia laboral y quiere empezar en lo inmediato a trabajar mientras está haciendo la carrera, creo que hay opciones, porque uno puede hacer, por ejemplo, que fue lo que yo hice, por ejemplo, ser suplente en una escuela secundaria. En algún momento de mi vida, mientras estaba cursando, creo que, no sé qué estaba cursando, pero recuerdo que estaba preparando el final de estructura 1, por ejemplo, dando una suplencia en el Colegio San Joaquín, acá cerca, no me acuerdo ahora la calle, creo que es cerca de Olazábal, una de esas calles, por acá, por Belgrano. Así que, en principio, si uno no tiene mucha experiencia laboral y quiere empezar a trabajar porque tiene la necesidad o porque querés, simplemente, creo que ir por el lado de la docencia es lo canónico y sobre todo no es necesario al principio. Creo que está bueno en algún momento ser ayudante en la facu, pero no es necesario al principio. Uno puede hacer, por ejemplo, profe suplente en escuela secundaria, incluso trabajar como profe titular en escuela secundaria. Mientras uno está haciendo la carrera, la idea es compatibilizar los tiempos, pero si uno consigue alguna escuela de la zona, por ejemplo, está la escuela Ort, que está muy cerca, está la escuela de River, hay varios colegios cerca, y creo que se puede, es posible, yo lo hice. Bueno, hola. No sé si esté bien planteada la pregunta, estoy en el CDC, pero me acuerdo que cuando hablaste de teoría de cuerdas, planteaste el espacio-tiempo como probabilístico. Entonces, ¿se podría definir matemáticamente una geodésica en espacio-tiempo probabilístico? Sí, sí, está bien la pregunta, está bien formulada y sí, existe. Dentro del marco de la teoría de cuerdas usamos la geometría diferencial de toda la vida. La única diferencia es el número de dimensiones, pero sigue siendo geometría diferencial. Existe la ecuación geodésica dentro del marco de la teoría de cuerdas y uno puede plantear esa ecuación geodésica tanto para el límite de supergravedad, que es ver las cuerdas desde muy lejos, así que en realidad lo que uno ve son partículas y uno trabaja con modelos de relatividad general con campos acoplados, ahí hay una geodésica muy muy clara, e incluso si uno trabaja con la teoría de cuerdas en su formulación completa, uno también puede plantear lo que sería la ecuación geodésica para la cuerda, porque básicamente el formalismo matemático es el mismo formalismo que usaríamos para una partícula, pero generalizado a un objeto que tenga una dimensión adicional en cuanto a su estructura, la estructura fundamental. Y quizá alguna persona escuchó también que existe la teoría M, que es esta generalización de las cuerdas, que básicamente es permitirse tener objetos fundamentales que tengan más dimensionalidad, que no sea necesariamente una cuerda, sino que pueda tener algún plano o algún objeto extendido, que si bien es una teoría muy abstracta, tiene una gran ventaja, que es que permite probar matemáticamente que todas las formulaciones de cuerdas son equivalentes entre sí. Que eso es algo importante, porque si no, de alguna forma tendría muchos modelos de cuerdas y en realidad todos son el mismo. Hay un único modelo que tiene distintos nombres, tiene distintas características, tiene distintas simetrías, pero probar que todos son el mismo requiere, por ejemplo, de esta formulación de teoría M. No sé si respondí. Bueno, ¿alguna última pregunta? Porque me tengo que ir al dentista. Sí, dale. Más teórico en cuanto a las teorías todavía se mantiene que no se sabe si puede ser fundamental la teoría emergente. Hay para un lado para el que te inclines, hay algunas investigaciones sobre experimentos que digan que pueden inclinar a esa
Yo particularmente no tengo una inclinación respecto a eso, porque cuando uno lee literatura y cuando uno propone también ideas nuevas, de alguna forma ambas ideas están ahí mezcladas, ¿no? Porque cualquier propuesta cualquier modelo de gravedad cuántica que uno pueda construir, si se vincula de alguna forma con la teoría de cuerdas, después rápidamente se va a vincular con holografía. Así que de alguna forma es una cuestión simplemente de una discusión más que nada filosófica. Porque al final del día, si uno tiene una propuesta, por ejemplo, para deformar la relatividad general que sea compatible con la teoría de cuerdas, no necesariamente trabajar en cuerdas, simplemente deformo mi geometría diferencial, deformo mi propuesta gravitatoria, de forma tal de ser compatible con algún principio de la teoría de cuerdas. Ya en ese punto uno lo puede interpretar como que es un modelo emergente de algún modelo de mecánica cuántica que hoy en día desconocemos, o lo puedo interpretar también como una teoría fundamental que en algún momento voy a poder seguir completando. El gran problema que tienen las teorías de gravedad cuántica por el momento es que las que conocemos tienen una continuación infinita. ¿Eso qué significa? Significa que la relatividad general básicamente es una construcción a dos derivadas. Tengo un objeto fundamental que es la métrica y tengo dos derivadas de esa métrica preservando cierta simetría. Eso no es renormalizable. Si le agrego, por ejemplo, un Riemann al cuadrado, la cosa mejora, pero no es suficiente. Le tengo que agregar un Riemann al cubo, un Riemann a la cuarta, un Riemann a la bla bla, y quizá incluso otros campos. Entonces, de alguna forma, hoy en día los modelos de gravedad cuántica que conocemos tienen una expansión infinita en derivadas, que proviene, la teoría de cuerdas la dicta específicamente, pero podría no ser la única combinación que exista, podría haber diferentes. Entonces, desde la holografía, desde la double copy, desde la geometría no conmutativa, todos esos modelos apuntan a construir correcciones en derivadas que puedan llevar a modelos renormalizables de partículas. Bueno, bien, ¿cerramos acá? Creo que con eso cerramos. Un fuerte aplauso, por favor. Pueden seguirlo en Dame.Física Teórica y pueden seguirnos a nosotros en @FIFA Buenos Aires. Y con eso los invitamos a los churros de afuera y a una asamblea interestudiantil en el 0.5 a las 5 de la tarde.